Buenas tardes, soy la alumna Joana Yamilet Calderón Arzola de la Escuela de Licenciatura en Enfermería Región Carbonífera, octavo semestre turno vespertino, a cargo del maestro licenciado en Enfermería Jorge Elizondo Pesina. El día de hoy vamos a hablar del tema de salud mental ante el COVID-19. Estamos pasando por un momento cada vez más difícil. Un momento de perturbación en nuestras vidas que ha traído dolor, dificultades financieras a muchos y enormes cambios a todos. Personalmente, el COVID-19 me ha afectado en la cuestión académica. La modalidad en línea jamás se comparará a la presencial. Tuvimos que adentrarnos aún más en el uso de las TICs, comunicarnos lo mejor posible a través de plataformas, videollamadas, etc. Esto es un gran reto para todos nosotros. Quiero agradecer a todos los que están en primera línea, así como los trabajadores de la salud, a los que desempeñan funciones esenciales que continúan con sus tareas diarias fuera de casa. Los problemas de salud mental y la incidencia o exacerbación de trastornos mentales en forma aguda o de crisis dependerá de la magnitud de la pandemia, del grado de vulnerabilidad de la población, de la respuesta de los servicios de salud y de las características individuales de afrontamiento y resiliencia de las personas afectadas por la emergencia. Además, el temor de contagiar o de ser contagiado agrava la situación. En las crisis epidemiológicas se incrementa el riesgo de problemas de salud mental a causa de las medidas de aislamiento, restricción de movilidad y disminución en el contacto físico directo. Las personas que pasan tiempo en aislamiento pueden mostrar síntomas de depresión grave y síntomas relacionados con el estrés postraumático hasta 3 años después. La separación de los seres queridos, la pérdida de la libertad, la incertidumbre sobre el estado de la enfermedad y el aburrimiento pueden causar efectos psicológicos adversos, conductas de evitación, de confusión, de frustración y de enojo, incluidos los síntomas de estrés postraumático que podrían escalar hasta el suicidio. De hecho, algunos investigadores han sugerido que, a mayor duración de la cuarentena, se intensifican los temores, mismos que pueden provocar efectos negativos duraderos. La pandemia de COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región, a una escala nunca antes vista. Se trata de una tormenta perfecta en todos los países, ya que vemos necesidades cada vez mayores y recursos que son cada vez menores para abordarlas. Es urgente que el apoyo a la salud mental se considere un componente fundamental de la respuesta a la pandemia. La investigación inicial indica que tanto como un tercio de los pacientes que se recuperan de COVID-19 pueden tener cambios duraderos en su estado de ánimo y sufren de ansiedad o depresión. En los últimos meses hemos sentido miedo a la infección o ansiedad si estamos enfermos, dolor porque nuestros seres queridos han sucumbido al virus, incertidumbre sobre el futuro, ya que el trabajo y la vida como la conocíamos se ven amenazados, agobio por las noticias y la falta de información, y soledad o aislamiento tras semanas o incluso meses de distanciamiento social. Y aunque es posible que estemos haciendo frente a este estrés de distintas maneras, todos estamos sufriendo, especialmente quienes están afectados por trastornos de salud mental preexistentes. Los servicios de salud mental son fundamentales en nuestra respuesta al COVID-19 y en la última instancia para nuestro proceso de reconstrucción. Esta pandemia nos recuerda, como nunca antes, que la salud mental es fundamental para el bienestar de las personas y de las sociedades. Debemos intensificar para que las personas que viven con enfermedades mentales tengan los recursos y el apoyo que necesitan. Los trastornos emocionales. Durante la emergencia sanitaria que hemos estado viviendo desde el 2019, las personas están expuestas a experiencias potencialmente traumáticas, que son capaces de desencadenar trastornos emocionales que pueden afectar de forma importante la calidad de vida, tales como lo es la ansiedad, la depresión y el estrés. La ansiedad se define como un estado de aflicción en el que la persona experimenta una sensación incómoda y desagradable, sin la necesidad de existir motivo alguno para tener una preocupación que conlleve la pérdida de control. La ansiedad se manifiesta con signos y síntomas físicos y psíquicos, como lo son el aumento de la tensión muscular,
mareos, sensación de cabeza vacía, sudoración, hiperreflexia, cambios en la presión arterial, palpitaciones, síncope, taquicardia, parestesias, temblor, molestias digestivas, aumento de la frecuencia y urgencias urinarias, diarrea, intranquilidad, inquietud, nerviosismo, preocupación excesiva y desproporcionada, ideas catastróficas, deseo de huir, temor a perder la razón y el control, y la sensación de muerte inminente. En los casos de ansiedad leve, el apoyo dirigido y las recomendaciones del personal de salud pueden ayudar a las personas a superar los síntomas y a enfocarse en las alternativas que pueden realizar de manera autónoma como ejercicios de relajación. En los casos de ansiedad moderada o grave, se requiere atención por el personal de salud, de psicología o psiquiatría, según sea el caso. La atención debe ser lo más pronto posible para evitar que la ansiedad persista, se torne crónica y se complique. Las herramientas psicoterapéuticas no farmacológicas pueden ayudar a superar la ansiedad, como es el caso de los ejercicios de relajación. Los medicamentos prescritos, como las benzodiazepinas y los inhibidores selectivos de la recaptura de la serotonina, modifican los mecanismos de transmisión cerebral, lo que se traduce en cambios emocionales, conductuales, del pensamiento, entre otros. Deben ser indicados exclusivamente por personal médico. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o de placer, sentimientos de culpa, falta de autoestima o de concentración, entre otros. Ante la actual pandemia por el COVID-19, muchas personas pudieran representar cuadros leves, depresivos, que hasta cierto punto pueden ser reacciones normales frente a esta experiencia, que involucra un estrés intenso provocado por el aislamiento, la incertidumbre, las pérdidas de cualquier tipo, entre otros. Sin embargo, de no afrontarse de forma adecuada, estos episodios pueden evolucionar a un trastorno depresivo, por lo que es primordial identificar sus manifestaciones clínicas de forma oportuna y determinar su grado de severidad, a fin de establecer las medidas de contención pertinentes. Las personas con depresión suelen presentar uno o más de los siguientes síntomas somáticos, como lo son la pérdida de interés o capacidad para disfrutar momentos importantes o actividades que normalmente eran placenteras, ausencia de reacciones emocionales ante acontecimientos o actividades que normalmente provocan una respuesta emocional, despertarse en la mañana 2 o más horas antes de la hora habitual, empeoramiento matutino de humor depresivo, presencia objetiva de enlentecimiento psicomotor o agitación, ya sea observada o referida por otras personas, pérdida marcada de apetito, pérdida de peso, notable disminución de la libido. De acuerdo con la Clasificación Internacional de Enfermedades, los criterios para el diagnóstico de un episodio depresivo son: A. El episodio depresivo debe durar al menos 2 semanas. B. No ha habido síntomas hipomaníacos o maníacos suficientes para cumplir los criterios del episodio hipomaníaco o maníaco en ningún periodo de la vida del individuo. El episodio no es atribuible al abuso de sustancias psicoactivas o a un trastorno mental orgánico. Un episodio depresivo puede clasificarse como leve, moderado y grave. La severidad del episodio depresivo determina la afectación a la calidad de vida de los pacientes, de tal manera que, pese a que los pacientes con depresión leve están afectados, probablemente pueden seguir con muchas de las actividades que realizan día con día, mientras que es muy probable que los pacientes con depresión moderada tengan grandes dificultades para seguir con sus actividades ordinarias. Por su parte, los pacientes con depresión grave o con síntomas psicóticos tienen las manifestaciones clínicas tan marcadas que afectan gravemente su funcionalidad. Además, es común que presenten ideas o actos suicidas. Trastornos por estrés. Para entender el término estrés, es necesario conocer 2 definiciones. Número 1. La homeostasis es el estado de equilibrio de los estados biológicos. Número 2. La salud mental se define como un sistema biológico que requiere de la homeostasis o de un equilibrio estable. Cuando se desequilibra este estado, se presentan condiciones como el estrés.
Ahora bien, el término estrés se define como cualquier condición que perturba la homeostasis fisiológica y psicológica de un organismo. También se considera que el estrés es un mecanismo adaptativo que capacita al organismo para responder de una manera efectiva a una amenaza potencial o real para su supervivencia. Esto quiere decir que el estrés no es necesariamente un síntoma negativo. Sin embargo, ante una situación llena de incertidumbre constante por las posibles consecuencias catastróficas, como la que se vive por la actual pandemia, se genera un nivel excesivo del mismo, que si no se cuenta o que si no contamos con las herramientas necesarias para manejar la situación, sería difícil controlarlo y rompe con la homeostasis, lo que genera efectos negativos en el bienestar mental y físico. Entonces, de tal manera se pueden presentar dos tipos de estrés, que son el trastorno de estrés agudo y el trastorno de estrés postraumático. El trastorno de estrés agudo es un síntoma generalmente transitorio que ocurre en respuesta a un evento traumático, devastador o catastrófico, a fin de preparar al individuo para actuar rápidamente en caso de un peligro real. El trastorno de estrés postraumático es un trastorno que se presenta cuando, posterior a un evento potencialmente traumático, los síntomas duran más de un mes. Si la persona presenta síntomas leves, se deben recomendar medidas no farmacológicas, como lo son la respiración diafragmática, la meditación, los ejercicios de relajación o actividades de ocio. Si la persona presenta síntomas moderados a graves, se debe canalizar con el personal médico del primer nivel de atención, quien iniciará el tratamiento farmacológico. De ser necesario, referirá al servicio de psiquiatría y de psicología. El síndrome de Burnout es un trastorno secundario al estrés laboral crónico, que se caracteriza por un estado de agotamiento emocional, una actitud cínica o distante frente al trabajo, y una sensación de ineficacia o de no hacer adecuadamente las tareas que se le encomiendan. Entre los principales factores de riesgo para su desarrollo son personas jóvenes entre los 30 y 40 años, ser mujer, estado civil. Sobre todo afecta a solteros o a personas sin una pareja estable. Número de hijos, rasgos de personalidad específica. El factor más prevalente e importante es la sobrecarga de trabajo. Para su diagnóstico es importante identificar sus tres principales componentes. Número 1, el cansancio o agotamiento emocional. La pérdida progresiva de energía, desgaste y fatiga. Número 2, despersonalización. Construcción por parte del sujeto de una defensa para protegerse de los sentimientos de impotencia, indefinición y frustración. Número 3. Abandono de la realización personal. El trabajo pierde el valor que tenía para la persona. La clínica del síndrome se esquematiza en 4 niveles, que son leve, como quejas vagas, cansancio, dificultad para levantarse por las mañanas. Número 2. Moderado. El cinismo, el aislamiento, la suspicacia y el negativismo. Número 3. Grave. Enlentecimiento, automedicación con psicofármacos, ausentismo, la aversión, el abuso de alcohol y las drogas. Número 4. Extremo. Aislamiento muy marcado, colapso, cuadros psíquicos y los suicidios. Cabe señalar que existen varias manifestaciones del síndrome de Burnout que se pueden considerar parte del cuadro clínico en sí, pero que se deben vigilar estrechamente porque pueden catalogarse como signos de alarma, como lo son la negación, el aislamiento, la ansiedad, el miedo o el temor, la depresión, la ira, fuga o anulación y las adicciones. Para el síndrome de Burnout, existe una prevención y un tratamiento que deben incluir estrategias de apoyo que permitan modificar los sentimientos y pensamientos referentes a sus tres componentes. Algunas de ellas son el proceso personal de adaptación de las expectativas a la realidad cotidiana, el equilibrio de áreas vitales, familia, amigos, aficiones, descanso y trabajo, fomento de una buena atmósfera de equipo, espacios y objetos comunes, limitar la agenda laboral, la formación continua dentro de la jornada laboral. Los trastornos emocionales, como la ansiedad, la depresión y el estrés, son afectaciones de la salud mental que se pueden presentar
derivadas de una situación traumática, como la actual contingencia por el coronavirus, especialmente en las personas que están en primera línea, como lo son las enfermeras y los médicos. Cambios conductuales. El confinamiento derivado de la contingencia sanitaria por la enfermedad por el coronavirus 19 puede alterar el comportamiento y la conducta de las personas, lo que da lugar a actos de violencia, intentos suicidas, consumo de alcohol, drogas u otras sustancias. Según la OMS, la violencia se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o contra un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, frustraciones de desarrollo o privaciones. Los tipos de violencia. Física. Es cualquier acción que ocasiona un daño no accidental, utilizando la fuerza física o alguna clase de armamento u objeto que puede causar o no lesiones, ya sean internas, externas o ambas. Esta puede ser intrapersonal, como el comportamiento suicida. Psicológica. Hace referencia a toda agresión realizada sin la intervención del contacto físico entre las personas, como las amenazas y las intimidaciones. Las consecuencias de la violencia conllevan a otras consecuencias, que como pueden ser notorias, pueden no serlo. Las consecuencias notorias serían la muerte y las lesiones, y las consecuencias menos notorias serían los daños psíquicos y las privaciones. En la conducta suicida existen múltiples definiciones de la misma. Gracias a la OMS, en 1976 se unificó la terminología y se explica del siguiente modo. Un acto suicida es un hecho por el que el persona se causa a sí mismo una lesión, independientemente de su intención y del conocimiento de sus motivos. Un intento de suicidio es un acto suicida cuyo resultado no es la muerte. Una ideación suicida es el deseo, el pensamiento o un plan acerca del acto de suicidarse, o bien la cognición orientada a las imágenes sobre la pérdida del sentido de la vida o autodestructivas, y al final el suicidio es un acto deliberadamente iniciado y realizado por una persona en pleno conocimiento o expectativa de su desenlace fatal. Existen algunos datos que pueden ser de utilidad para la identificación de la conducta suicida, como lo son el comportamiento agresivo o pasivo, cambios drásticos en los hábitos del paciente, reciente diagnóstico de alguna enfermedad, crisis vital reciente como separación o duelo, cambios abruptos del comportamiento, pérdida de interés en el trabajo o la escuela, disminución de rendimiento a nivel laboral o académico, dificultad para concentrarse, aislamiento, repartición de objetos estimados, frecuentes referencias a la muerte. Quien presente estos síntomas deberá ser referido de forma inmediata con el personal médico de psiquiatría para su valoración y su tratamiento, siempre acompañado de un familiar. El alcoholismo se define como un problema relacionado con el consumo de alcohol que provoca el deterioro o malestar físico, emocional, económico y social para el individuo que consume la sustancia y para su familia o su núcleo cercano. En conclusión, esta pandemia está teniendo un grave impacto en los trabajadores de la salud, que están trabajando muchas horas y arriesgan sus vidas mientras los hospitales luchan por tener suficientes equipos de protección personal. Después de meses de operar en modo crisis, los profesionales de la salud se enfrentan a agotamiento, ansiedad y depresión, debido a la falta de material de equipo de protección personal, y sobre todo la falta de los ventiladores, que es lo que ocasiona muertes en los pacientes que más requieren de un apoyo de oxígeno. Los pasos más eficaces son contratar y capacitar a más trabajadores de la salud e integrar la salud mental y el apoyo psicosocial dentro de los sistemas de atención primaria de salud, para que sean de fácil acceso para quienes más lo necesitan. Todas las personas que necesitan apoyo de salud mental deben sentirse cómodas pidiendo ayuda. Nadie debería sufrir solo y sin apoyo profesional, especialmente ahora en esos tiempos de la pandemia más mortal de la historia. Los pacientes que han dado positivo para COVID-19 también experimentan insomnio,
delirio o incluso depresión. Muchas personas están agobiadas por el miedo a desarrollar enfermedades graves y otras están comprensiblemente preocupadas por sus vidas. Las enfermedades de salud mental constituyen una epidemia silenciosa que ha afectado a México mucho antes del COVID-19, con depresión y ansiedad como dos de las principales causas de discapacidad. Las emergencias sanitarias pueden empeorar estas condiciones. Gracias.